Muchachos, prepárense porque se viene una masterclass del tío Shankmase del nuevo parche que sale ya este miércoles, en el que básicamente mataron a Priya, o bueno, a los chakrams como tal. Les haré una explicación de cada cosa, pero un detalle: si ya explico una vez, por ejemplo, el tiempo de recuperación, no esperen que lo vuelva a hacer en cada punto en que lo mencione, porque se haría tedioso. Así que presten atención, dejen su like y comencemos con este video. Chakram fusionado, Downlight, se incrementó el tiempo total de recuperación en caso de fallo de 11 fijo, 10 variable a 15 fijo, 14 variable. Esto quiere decir que cuando realicen este ataque no podrán realizar el siguiente ataque tan rápido, ya que el personaje queda como en un pequeño cooldown. Chakram divididos, Neutralator. Se redujo el aturdimiento final de un rango de 23-19 a un rango de 16-12. Aquí lo que redujeron es el tiempo en que el oponente queda aturdido y no puede realizar ningún movimiento, por lo que será más fácil escapar de esto. Chakram fusionado, Downer. Se redujo ligeramente la cantidad de aceleración permitida en la dirección hacia atrás. Si se dan cuenta, cuando tú haces el Downer, el personaje se impulsa un poco hacia atrás, o bueno, para arriba como tal. Esto hace que en ciertas ocasiones puedas salvarte haciendo esto, sin embargo ya no se impulsará tanto. Durante el tiempo de recuperación del personaje, ya sea que falles o aciertes el ataque, en la versión más alejada del suelo, tu personaje descenderá más a tierra. Se incrementó el tiempo total de recuperación al impactar para la versión más alejada del suelo de 8 fijos, 7 variable a 12 fijos, 7 variable. Creo que ya no hace falta que explique esto, no lo haré dos veces. Chakram divididas, Downer. Se aumentó el tiempo para golpear de 12 a 13. Esto es la animación, o sea, el tiempo que demora tu personaje en realizar cierto ataque. Simplemente lo hicieron un poco más lento, pero casi nada. Se redujo la cantidad de aceleración permitida, especialmente la dirección hacia atrás. Igual aquí el personaje se impulsará menos para la parte de arriba al realizar este ataque. Se redujo el aturdimiento final de la versión aérea de un rango de 17-16 a un rango de 14-13. Se aumentó el tiempo total de recuperación al impactar para la versión aérea de 3 fijos 11 variables a 6 fijos 11 variables. Se aumentó el tiempo total de recuperación al impactar para la versión terrestre de 4 fijos 11 variables a 9 fijos 11 variables. Se aumentó el tiempo total de recuperación en caso de fallo para la versión aérea de 3 fijos 11 variables a 11 fijos 11 variables. Se aumentó el tiempo total de recuperación en caso de fallo para la versión terrestre lejana de 4 fijos 11 variables a 10 fijos 11 variables. Se aumentó el tiempo total de recuperación en caso de fallo para la versión con contacto a tierra cercano de 8 fijos 11 variables a 10 fijos 11 variables. Chakram fusionado, Recovery. Se redujo la cantidad de aceleración permitida en la dirección hacia atrás, al igual que en las anteriores explicaciones, pero en el caso del Recovery, al comenzar desde abajo, pues si se dan cuenta, como que hace que el personaje baje más. De esta forma el ataque es mucho más fácil de atinarlo, por lo que se reducirá esto. Chakram divididas, Recovery. Se aumentó el tiempo para golpear de 11 a 13. Se redujo significativamente la cantidad de aceleración permitida en la dirección hacia atrás. Distancia de viaje muy reducida, hitbox significativamente reducida en la parte trasera del ataque y hitbox reducida en los otros bordes del ataque. Aquí, trastocando un poco, la distancia de viaje es lo que recorre el ataque. Cuando tú realizas el recovery, este tiende a elevarte demasiado, lo que te puede facilitar matar por arriba. Bueno, básicamente lo que harán es reducir la distancia que recorre hacia arriba, haciendo que el ataque ya no te eleve tanto, y bueno, la hitbox es simplemente que reducirán la distancia en que golpea el ataque, por lo que tendrán que ser más precisos para pegar con esto. Se redujo el aturdimiento final de 21 a 17. Se incrementó el tiempo total de recuperación en caso de fallo de 5 fijos 15 variables a 8 fijos 15 variables. ¿Qué les parece este nerfeo a los chakrams? A mí me parece brutal. Los torneos últimamente se estaban volviendo aburridos, ya que solo se veía Priya, o mejor dicho, gente que solo usaba chakrams, hasta tal punto que la espada simplemente la tiraban. Aburridísimo, aunque sí que siento que se pasaron un poco con el nerfeo. Habrá que ver qué tanto se nota este miércoles, ya que pues sale básicamente en 2 días. No se olviden dejar su like, suscribirse y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.